continuado sobre algo muy importante, y es descubrir a ese Dios vivo, a ese Dios que encontró Jacob, a pesar de llevar muchos años, ¿verdad? Conociendo de una forma o de otra a Dios, pero llegó un punto en su vida, ¿verdad?, en el cual él levantó un altar a Dios y en ese altar él levantó una piedra y puso por nombre el Betel, que significa el Dios de la casa de Dios. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque podemos pasarnos toda la vida viviendo religiosamente, haciendo cosas para Dios, pero para la obra de Dios, pero sin el Dios de la obra, sin ese Dios vivo, verdadero, con el cual tengamos una relación, una comunión íntima con Él. De ahí se va a derivar luego una vida, ¿verdad? Una vida llena de propósito, llena del gozo del Señor, de la paz del Señor. Todo lo que el Señor tiene disponible para nosotros está en su presencia, está en tener esa comunión íntima con Él. Si nosotros no tenemos esa comunión íntima con el Señor, pues va a suceder que nos vamos a ir debilitando, cansando, hastiando, vamos a hacer las cosas por rutina, pero la relación, la comunión íntima con Dios es lo que va a hacer que nuestra vida cambie, que sea diferente, que sea transformada. Dice su palabra que somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen por el Espíritu Santo, pero cuando nosotros permanecemos contemplando la gloria del Señor como si estuviéramos mirándonos en un espejo, pero en un espejo como los de ahora, no, como los de antes. Los de antes se veían uno más borroso, ¿verdad? No son como los de ahora. Entonces, para poder mirarte tenías que mirar fijamente, ¿verdad? Para poder reconocerte y verte bien. Pues cuando habla en 2 Corintios 3:18 el apóstol Pablo de ese contemplar la gloria del Señor como mirando en un espejo, y es lo que permite que seamos transformados, también se está refiriendo a esa comunión íntima, a esa intimidad, a ese altar que todos necesitamos tener bien construido, ¿verdad? De nada sirve, amados. Sí, sirve de algo, sí. No voy a decir que no sirve de nada, pero la voluntad del Señor es que, quiero decir, que no sirve de nada el que vengamos aquí un domingo a levantar un altar al Señor. Sí sirve, sí sirve. Pero la voluntad de Dios es que nosotros tengamos un altar personal, cada uno, cada día, aprender a caminar con Dios, vivir en su presencia, tener tiempo a solas con Él. Jesús dijo: entra a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que te ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, en las oraciones, en la intimidad con el Señor, teniendo comunión íntima con Él. Luego se reflejan también en público, ¿verdad? Se refiere a que luego nuestra vida está siendo transformada, está siendo cambiado, ¿verdad? Es verdad que la carne es la carne, ¿verdad? Pero cuando uno realmente tiene intimidad con Dios, eso se nota, ¿verdad? Tiene dominio propio. Entonces el fruto del Espíritu viene a nuestra vida, viene el gozo, viene el amor. Yo sé que no es fácil, porque hay muchas ocupaciones, muchos altares. El Señor como que revela que muchos altares están destruidos. Y hemos estado viendo cómo tanto rey Asa, Elías, tuvieron que reconstruir el altar que estaba arruinado para poder recuperar esa comunión con Dios íntima, ¿verdad? Poder adorarle. Recuerden que cuando el pueblo de Israel fue libertado y volvió nuevamente a Jerusalén para restaurarla, lo primero que se hizo, ¿qué fue? ¿Qué fue lo primero que se reconstruyó? Antes que nada, el altar. Eso fue lo primero. Luego hicieron el altar, empezaron con luego el templo, la ciudad, los muros, ¿verdad? Los muros de Jerusalén, ¿verdad? Por medio de Nehemías. Y es una historia preciosa de restauración, de reconstruir, de volver, ¿verdad?, a la senda del Señor, del propósito de Dios, de restaurar todo lo que se había arruinado. Pero lo primero que se empieza es con el altar. Entonces hay altares que están arruinados,
No descuide su altar, reedifique su altar. Tiene que encontrarse con el Dios de la casa de Dios. De nada sirve venir a la casa de Dios por rutina, porque toca o porque... No, usted tiene que venir ya aquí a tener un encuentro íntimo, glorioso con el Dios de la casa de Dios. Si Dios no está aquí, de nada sirve lo que hacemos. ¿Cómo descubrió Jacob ese Dios de la casa de Dios en su turbación? El mismo Dios le recordó que regresara a Betel y ahí él se dio cuenta de que lo más importante es tener ese altar, esa intimidad con el Dios de la casa de Dios. No es tan importante la casa de Dios, sino el Dios de la casa de Dios. Ese es el encuentro, esa es la comunión íntima. Hemos visto que la comunión íntima de Jehová, en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hace conocer su pacto. Habla de comunión íntima, relación estrecha, lo que en el Nuevo Testamento en el griego llama koinonía. Significa relación íntima, participación, confraternidad. Significa muchas cosas, amado. Significa amistad. Y eso es lo que necesita. Y gozar de esa amistad. Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Saben que de Abraham en 3 pasajes dice que Abraham fue llamado amigo de Dios? ¿Y qué hacía Abraham? Él, donde quiera que iba, altar a Jehová. O sea, su altar estaba bien construido, ¿verdad? Donde quiera que iba, de Abraham se dice que era un sembrador de altares. Donde quiera que iba, altar a Jehová. No permitió que su altar se arruinara. Y tenía comunión íntima con él, siempre. ¿Entiende? Entonces llegó a ser amigo de Dios. Por eso estuvo dispuesto a todo por él. Porque en una relación de amistad, esto no son palabras, amado, esto es la realidad. Miren, escúchenme. En una relación de amistad, amistad verdadera. Amigos no hay muchos, ¿verdad? Aquí no hay muchos amigos. Pero dice la Biblia que amigo y más unido que un hermano. Y que es de refrigerio en los tiempos de angustia. Entonces, un amigo, dice el refrán español, quien tiene un amigo tiene un tesoro. Y es cierto, un amigo verdadero. Jesucristo dijo, ya no voy a llamar siervos, sino amigos. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Sois mis amigos porque yo os he revelado todo, ¿verdad? Yo os lo he dicho todo. Os he dado a conocer al Padre, el reino de Dios. No he guardado secretos para vosotros, porque en una relación de amistad se comparte, se cuentan, ambas partes se cuentan las cosas. Usted puede contarle a Dios todo lo que le inquiete, todo lo que le turba, todo lo que le está preocupando. Vaya usted a su presencia, tenga un tiempo con Dios. Dijimos el último día que si el altar está restaurado, cuesta edificarlo. Porque eso es como un fuego. Es como un fuego. Cuando un fuego se apaga, cuesta encenderlo. Ahora, cuando un fuego está bien encendido, solamente usted tiene que ir añadiéndole un leño de vez en cuando. Y el fuego se va manteniendo. Pero hay veces que si el fuego se apaga y si el altar ha quedado arruinado, va a costar edificarlo. Pero no hay que desanimarse. Esta palabra es para encontrar la forma de volver a edificar ese altar, esa comunión íntima con el Señor, que habla la Escritura. La comunión íntima del Señor es con los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? Son aquellos que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, los que aman al Señor y quieren hacer su voluntad. Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y entonces mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Fíjense, eso es comunión íntima. ¿Entienden? Eso es lo que necesitamos ahora, restaurar el altar, su tiempo de oración, su tiempo de lectura de la palabra, su tiempo también de alabar a Dios, nuestros tiempos aquí en la congregación, cuando en el día a día vamos también acordándonos de que el Señor está con nosotros y haciendo su voluntad. Son piedrecitas que estamos poniendo que van ayudando a reconstruir ese altar, a restaurar ese altar con el Señor. No podemos olvidarnos, no podemos encontrar un día, cuanto antes encontremos a ese Dios,
vivo, real, verdadero. A Jacob le costó, pero al final lo encontró. Lo encontró en su turbación. Porque el Señor le tuvo que decir, vuélvete a Betel y levántame un altar allí. Y entonces Jacob se acuerda de que tiene un Dios poderoso a quien puede acudir. Y lavan sus vestidos, limpian que es un tipo de cómo tenemos que vivir en santidad, ¿verdad? Quitan los ídolos, porque lo que había hecho que el pueblo de Israel estuviera arruinado el altar era que por la idolatría hacia otros dioses. Entonces el altar se destruye. Entonces van a levantar ese altar y ahí se encuentra con el Dios de la casa de Dios. ¿Quién estará en el monte de Jehová? Dice el Salmo 24, leímos. ¿Quién va a estar en su presencia? ¿Quién va a habitar en su monte santo? Dice, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no eleva su alma a cosas vanas, el que no dice mentira. Dice, ese va a estar, ese está. Ese va a recibir la bendición de Jehová. Pero no se puede estar en su presencia si no vivimos en santidad. Tenemos que buscar, ¿qué dice la palabra de Dios en Hebreos 12? Buscar la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, porque Dios es santo. ¿Por qué tanto énfasis en la Escritura de que también busquemos esa santidad, seamos santos? Porque Él es santo y no puede caminar con los pecadores. Para resolver ese problema mandó a Jesús, porque todos somos pecadores, para que ahora se nos abra a través del velo por su sangre un camino nuevo y vivo al lugar santísimo. Eso lo tenemos disponible, ¿verdad? Aun siendo pecadores. El problema está en que muchas veces hay pecados que no confesamos, actitudes peligrosas que tenemos que quitar de nuestra vida, actitudes irreverentes, malas, mañas del viejo hombre que todavía quiere manejar nuestra vida y no vivimos en la nueva naturaleza que Dios nos ha dado. Miren, si hay algo en el momento en que nosotros pecamos en cualquier cosa, pecado es cerrar el blanco, una mala palabra, un grito, un desaire, yo noto como ya la presencia de Dios se va. ¿Usted no lo nota? ¿Cómo pierde la comunión con Dios? Cuando guardamos rencor, cualquier cosa, en nuestro orgullo, nos airamos, nos enojamos. Amado, Dios es santo, no tiene comunión con eso. Y yo hasta que no arreglo con Dios las cosas, pidiéndole perdón y lavándome en la preciosa sangre de Cristo, arrepintiéndome y apartándome de mi pecado, Dios está lejos, aunque me ama. ¿Entienden? Entonces, nosotros no podemos vivir, no. ¿Tú quieres estar en el monte con Dios? ¿Quieres tener su presencia? Recuerden que su presencia es donde está la plenitud. Cuando la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Nos separa de Dios. El pecado nos separa. Nos separa. Por eso David amaba estar en la presencia de Dios. David era un adorador. Era como Abraham, un tipo de Abraham también. Su altar, su adoración continua a Él. Él continuamente, ¿qué está? ¿Qué está? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Me conoce mi corazón, ve si hay en mi camino, ni siquiera se fía. Dice, mira si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Escudriñame, muéstrame si hay camino de perversidad, porque muchas veces, y que no se enseñoreen las soberbias de mí. Ay, no quiero que haya un camino oculto de perversidad en mí. ¿Qué es lo que anhelaba David? Que no hubiera pecado en él que le separara de Dios. Ahí en el Salmo 32, también David, seguramente recordando lo que pasó cuando pecó con Betsabé y todo eso, él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Hasta que él no se puso a cuentas con Dios, dice, mientras callé, se envejecieron, fíjense lo que hace el pecado, se envejecieron mis huesos. En mi gemir cada día. Dice, mi verdor se volvió sequedales del verano, como el desierto. O sea, David, mientras tenía ese altar bien con Dios, ¿entienden? Y viviendo en esa santidad, sin tener ningún pecado no confesado, estaba vigoroso, estaba verde, fructificaba, estaba bien con Dios, porque su altar estaba bien construido, porque tenía comunión íntima con Él.
Ahora, en el pecado, ahí todo se arruina, fíjense, y hasta que no confesé, y dice, mi pecado te confesé y no encubrí mi pecado. Y entonces ahí cambiaron, ahí ya cambia el Salmo. En el momento en que dice que confesó su pecado, ahí cambian las cosas. Al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Dios nos ama y envió a Jesús para que nada nos pueda separar de su amor, a pesar de que somos débiles. El primero yo me reconozco débil. Y le fallo a Dios, pero yo voy a su presencia y le pido perdón. Y pido perdón a las personas que le haya podido causar agravio. El pecado está siempre delante de nosotros. Lo dice David en el Salmo 51. En pecado he sido concebido, dice. Mi pecado está siempre delante de mí para que seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Quién se puede presentar delante del Señor? Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria del Señor, pero somos justificados gratuitamente por la fe en la sangre de Cristo. Amén. Entonces, eso permite que podamos seguir teniendo comunión con el Señor, comunión íntima con Dios. Eso es lo más importante. Necesitamos a ese Dios en nuestras vidas. Sin Él nada somos. Estamos tan afanados, tan entretenidos, con tantos quehaceres, con tantas cosas, amado, que ya no tenemos tiempo para Dios, que ya nos olvidamos de Dios, del Dios de la obra. Hasta podemos trabajar en la obra de Dios, insisto. Podemos trabajar mucho en la obra de Dios y olvidarnos del Dios de la obra. Cuidado con eso, que eso es peligroso y eso ocurre mucho en las iglesias. Adolecen de eso. ¿Recuerdan la historia de Marta y de María? Recuerden que Jesús fue a la casa de Marta y Marta estaba ahí cocinando. Fíjense, estaba cocinando para Dios, para Cristo. Estaba haciendo todas las cosas con esmero. Bien, gloria a Dios. Pero había un tiempo ahí en el cual ella tenía que dejarse de afán y buscar, escuchar la palabra. Jesús estaba ahí y ella estaba afanada y turbada con muchas cosas. Y le dice a Jesús, hasta se atreve a decirle a Jesús, Maestro, ¿no te has cuidado de mí? ¿No le dices a mi hermana que me ayude? Porque María, la hermana de Marta, ¿qué hacía? ¿Qué le gustaba hacer a María? Estar a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Escuchar su palabra a los pies de Jesús. Qué cosa más hermosa. Nosotros siempre decimos que cuando nosotros oramos, hablamos con Dios. Cuando leemos la palabra, Dios habla con nosotros. Hay muchas formas en que Dios nos puede hablar. De muchas maneras Dios nos habla, ¿verdad? Pero también cuando estamos en el aposento, cuando estábamos en lo secreto con el Señor, ¿cuántas cosas Dios no me ha hablado a mí? ¿Cuántos sentires ha puesto en mi corazón que son de Dios? Que sé que tengo convicción de que son de Dios. ¿Cuántas palabras en los momentos de angustia, cuántas palabras han venido a mi corazón cuando estoy en la intimidad con Dios y he abierto la Escritura y ha consolado profundamente mi corazón y he dicho, esta palabra es de Dios para mí, la he leído y Dios me ha hablado? ¿Cuántas veces en su presencia he permitido que Dios me pode? Porque cuando voy a su presencia, entonces ahí muchas veces también el Señor me muestra mis errores, no para recriminarme, sino para mejorarme, para que yo pueda ir creciendo en santidad, en perfección para mi Dios y seguir agradándole y que no haya ningún estorbo en esa comunión íntima que tenemos que tener con el Señor. A veces llega un punto en que ya nos quedamos sin fuerza y no podemos más y nos desanimamos, y es que no, nos hemos olvidado del Dios. Mi alma tiene sed de Dios, decía en el Salmo 42, del Dios vivo y verdadero. Amén. Y no nos podemos olvidar. Por eso les conté la historia del hacha. ¿Entienden? Del leñador que está cortando árboles y se empeña y se esfuerza y llega un momento que no rinde nada porque no se había parado a afilar el hacha. Entonces es mejor pararse un poco, un tiempo y decir, no, ya está bien. Voy a restaurar ese altar. Yo tengo un Dios vivo, que es el único que me puede saciar, que puede dar vigor y fuerza a todo mi cuerpo, que puede hacer que mi ánimo no desmaye. Miren que lo que les digo es verdad, que podemos caer, podemos estar como Marta, afanada y turbado en mil cosas. Así es el corazón del hombre, se deja atrapar.
nos dejamos atrapar por los afanes del mundo, por el engaño de las riquezas, ¿verdad? Por los estreses de esta vida. Y eso nos va ahogando, nos va estrechando el cerco. Y luego decimos que no tenemos tiempo para Dios y somos nosotros que nos metemos en 1000 cosas. ¿No tienes tiempo para Dios? ¿No tienes ni 10 minutos para estar a solas con Dios? Pero no para hacer una oración rutinaria y religiosa repetida todos los días, sino para abrir tu corazón y tener comunión estrecha, relación íntima con Él, de amistad. Así que Jesús le responde a Marta, le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola, fíjense, una sola es necesaria. Una sola es necesaria. Eso está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10. Una sola es necesaria. Dice, María la ha descubierto. ¿La has descubierto tú? Y dice, y no le será quitada. Una sola cosa es necesaria. Solo una cosa. Fíjense. Si hay algo imprescindible en nuestra vida, es estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. Ella lo descubrió y Jesús le hace la promesa y dice, no se le va a quitar. Porque eso nos habla de que para Jesús y para Dios la comunión es importante. Él quiere hablarnos. Él lo ha dado todo. Miren, nosotros vamos muchas veces a buscar los beneficios de Dios. Por no decir siempre, a buscar sus beneficios. Y Él, ¿sabe lo que quiere? Comunión, relación con sus hijos. Por eso Él es Padre. Entonces, para lograr esa comunión, nosotros vamos a buscar sus beneficios. Y para lograr esa comunión, ¿Dios qué hizo? Darlo todo. Lo dio todo por nosotros. Entregó a Cristo, no nos negó ni a su propio Hijo. Para que nada nos pueda separar de su amor. Para que nada nos pueda destituir de su gloria. Para que nadie nos pueda acusar. Para que siempre pueda haber camino. ¿Verdad? Un camino nuevo y vivo. Es un camino nuevo y vivo a su presencia. Eso es comunión íntima. En la comunión íntima hay un camino vivo para nosotros. Tenemos que ser conscientes de eso. O sea, Dios lo ha hecho todo para tener relación con sus hijos, para amarnos. A mí hay algo que me ministra muchísimo, y es la parábola del hijo pródigo. Es increíble esa parábola, cuánto nos habla del amor del Señor, cuánto Dios nos ama como Padre y cuán desagradecidos somos. Nos pasa como a Jacob. No hemos tenido todavía ese encuentro con el Dios verdadero que nos ama como Padre, con el Dios de la casa de Dios. Entonces, un hijo le dice, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Conocen la parábola del hijo pródigo todos? Si no, vamos ahí. Si no, yo lo cuento. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre, que era bueno y ama, es bondadoso y dadivoso, es pródigo. El pródigo es el padre, no son los hijos. Así que coge y le da la herencia a los 2 hijos. No solo al que se va perdidamente. Dice que parte, tiene 2 hijos y le da la herencia a cada uno de ellos. Entonces, el hijo que se va de la casa se va y malgasta sus bienes viviendo perdidamente. Y entonces, ¿cuándo se acuerda del padre? Cuando viene la necesidad. Es que nuestro trato, miren, nuestra relación con Dios muchas veces es así. Está descrita perfectamente. Hay 2 tipos de relaciones con el Padre. Pero luego hay una tercera, que es la que Dios quiere implementar en nosotros. La que quiere que aprendamos. ¿Entienden? Entonces, el que se va, ¿qué busca? Sus intereses, ser enriquecido. Yo he visto muchos hermanos que Dios bendice, y hermanas, les provee de trabajo, le salen de apuros, papeles, venga, ya tengo mis papeles, ya tengo mi trabajo, ya estoy acomodado, ya no necesito a Dios. Venga, son el hijo pródigo y le dice, venga, dame, ya tengo la parte de los bienes que Dios me puede dar. Ahora me voy de la casa y me olvido de Él. Y muchos vuelven quebrantados. Porque fíjense que Dios, en su misericordia, porque amaba a su Hijo, dice que permitió, cuando ya lo perdió todo, vivió perdidamente, porque sin Dios no somos nada, amado. No tenemos sabiduría, perdemos todo. Ni control, ni dominio propio. Entonces, si Dios no nos sacia, intentamos saciarnos con las cosas de este mundo, que son vanas. Y al final terminamos perdiendo todo.
porque solamente la bendición de Jehová es lo que enriquece. Amén. Y no añade tristeza. Yo me fui de la casa del Padre por unos años, después de conocerlo. Y yo en mi corazón decía, ay, ¿cuándo volveré a la casa del Padre? Pero estaba cautivo y no podía volver. Y llegó un punto ya de desesperación. Tenía todo. Yo no lo malgasté, quiero decir, no lo malgasté porque siempre he sido buen administrador y demás y no he vivido tan perdidamente, pero no tenía al Señor. Me encontraba otra vez vacío y cautivo de muchas cosas. Me robaba la alegría, ¿verdad? Había tristeza, había desánimo, había ansiedad, había estrés, había turbación. Era como un mar en tempestad. No podía estarme quieto, afanado y turbado en muchas cosas. Y nada me llenaba, nada me saciaba. Hasta que por fin un día el Señor en su misericordia me hizo volver a la casa del Padre. Él empleó lo que tuvo que emplear, pero para Él lo más importante es volver a tener a su hijo, a sus hijos en la casa. Y que los hijos puedan reconocer a ese Dios, el Dios vivo, que Él es el único que nos sacia. Amén. Entonces, hay cristianos que se van de la casa del Padre, ya reciben su herencia, ya está, vivir perdidamente. Y Dios permite muchas veces en su misericordia que venga el desierto, la prueba. Dice que Dios mandó una gran hambre. Y entonces en esa desesperación se fue a trabajar con los cerdos y ansiaba saciarse con las algarrobas de los cerdos, que eso para un judío era totalmente inmundo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde volvió en sí. Y volvió en sí, pensó, ay, cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y entonces dice, iré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme al menos como a uno de tus jornaleros. Así que él fue con todo el rollo bien aprendido a la casa del padre. Y miren, ni siquiera antes de llegar, ya de lejos, el padre ya le vio. ¿Por qué? Porque el padre anhelaba que el hijo volviera a la casa. No le importaba ni siquiera que había desperdiciado los bienes viviendo perdidamente, porque lo que Dios ama es a nosotros. Dios nos ama por lo que somos, no por lo que hacemos. Nunca se te olvide eso. Dios nos ama por lo que somos y somos hijos, no por lo que hacemos. ¿Entendemos eso? Aunque nosotros hacemos porque somos, ¿entienden? Dios nos ama por lo que somos, no por lo que hacemos, pero nosotros hacemos todo lo que hacemos porque amamos a Dios, porque somos hijos de Dios. Y de esa manera, pues también hacemos lo que por un amigo, ¿verdad?, haríamos, ¿verdad? Porque hay una obra que hacer, pero lo hacemos en la base del amor, en el cimiento del amor, no de lo que voy a recibir. No debemos de trabajar como el otro hijo que se quedó en la casa del padre, por lo que el padre le pudiera dar, pero no lo disfrutaba el padre, no lo disfrutaba. Pero fíjense, estamos con el primer hijo. Entonces, de lejos ya el padre lo ve. ¿Por qué lo ve de lejos? Porque el padre anhelaba que el hijo volviera a la casa. Y yo creo que todos los días salía y pasaba mucho tiempo mirando a ver si el hijo volvía. Tenía la esperanza de que el hijo volviera. Y miren, es increíble porque el hijo llega a darle explicaciones. Ay, yo no soy digno de ser tu hijo. Y el padre no le importa nada. Dice que se tira sobre su cuello y la abraza. No le escucha la retórica que se había preparado para ser justificado. No necesitaba ser justificado porque el Padre nos ama profundamente. Entonces, fíjense, saca él con la retórica. Ay, no soy digno, hazme como uno de tus jornaleros. ¿Pero qué jornalero ni qué jornalero? Tú eres mi hijo. Sacar el mejor vestido, poner calzado en sus pies, anillo en su mano. Y vamos a matar el becerro gordo porque es necesario hacer fiesta. Mi hijo ha vuelto. Miren el amor del Padre. Qué cosa más hermosa que lo podamos entender. Y dice que hicieron fiesta y que empezó a regocijarse. Es necesario, decía el Padre, es necesario hacer fiesta. Y empezaron a regocijarse, que eso es más que el gozo. Gloria a Dios, miren cuánto Dios nos ama. Mi hijo se había perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y ha revivido. Fíjense. Y ahora llega el hijo de trabajar en el campo, el otro hijo, que recibió la herencia pero se quedó en la casa del padre. Fíjense, me llama la atención que todos ya tenemos una herencia hermosa.
Pero solamente se puede disfrutar de la herencia cuando tenemos al Padre. Y ahora se lo voy a explicar. Así que el otro hijo llega y se enfurruña, cabreado, se queda en la puerta. ¿Qué pasa aquí? Porque unos siervos le dicen, tu hijo, tu hermano, que se había ido y que ha malgastado los bienes de la herencia de tu padre, ahora ha vuelto y tu padre le ha perdonado y ha matado el becerro gordo. Ese que seguramente él le tenía el ojo echado para pegarse una fiestecica, pero no se atrevía a pedírselo al Padre, porque no tenía al Padre, no tenía al Dios de la casa de Dios, no disfrutaba de Dios como Padre. Trabajaba, se esforzaba, trabajaba por la herencia, pero al final no disfrutaba al Padre. Así que se enfurruña y no quiere entrar. Y miren la admirable misericordia de Dios como padre que sale fuera a su otro hijo a explicarle, hijo mío, ¿qué te pasa? ¿Por qué no entras? Tanto tiempo hace que te sirvo y ni siquiera me has dado un cabritillo para gozarme con mis amigos. Y este es tu hijo que malgastó tus bienes viviendo perdidamente con rameras. Ahora tú has hecho matar el becerro gordo para él. ¡Wow! Eso es la pura religión. Cuando no tenemos a ese Dios verdadero, cuando no disfrutamos de una relación de comunión íntima con Él, de amistad, eso es lo que pasa. Amado, puedes estar aquí, puedes estar perdido y no conocer al Dios de la casa de Dios, a Dios como Padre. Y mire, esto me toca profundo el corazón. Le dice, hijo mío, tú siempre estás conmigo. Tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Cuando tenemos a Dios, a ese Dios vivo, al Dios de la casa de Dios, cuando disfrutamos del Padre y de lo que hacemos para el Padre, porque lo hacemos para Él y con Él y en Él, no por nuestra cuenta, no para un beneficio, sino porque tenemos comunión con Él, porque le amamos. Esto se basa en una relación de amor. Eso es amor. El amor no busca lo suyo. Dice en 1 Corintios 13, no se irrita, no guarda rencor. Necesitamos ese amor. Y cuando nosotros ya tenemos esa relación de amor con el Padre, es entonces que nosotros vamos a poder amarnos los unos a los otros. Y vamos a agradar el corazón del Padre. Todo va a fluir, todo va a ser hermoso. Pero necesitamos a ese Dios, ese encuentro con el Dios de la casa de Dios, ese Padre que nos ama. Le dice, hijo mío, tú siempre estás conmigo. Pero el Padre lo dice. Y es una realidad. Siempre estaban, pero no estaban. El Padre sí estaba para él, pero el Hijo no estaba para el Padre. No había comunión, no había relación, no había comunión íntima. Es una pena tener la posibilidad de tener un Padre así y solamente estar trabajando por nuestros intereses. ¡Qué pena! Si hubiera de verdad conocido al Padre que tenía y cuánto le amaba, si hubiera tenido un encuentro con ese Dios, como Jacob, el Dios de la casa de Dios, con ese Padre amoroso, él hubiera tenido libertad para decirle al Padre, Padre, estoy cansado, llevo un tiempo trabajando duramente, me gustaría poder disfrutar al becerro gordo con mis amigos. ¿Y el Padre qué hubiera hecho? Disfruta, hermano, hijo, disfruta, mata al becerro, disfruta, tómate un tiempo, porque es una relación basada en el amor, no de esclavitud. Ya no llamaré siervos, sino amigos, dice Jesús. Es una pena. Y le tiene que explicar, mi hijo estaba muerto, tu hermano estaba muerto, ha revivido, era necesario hacer fiesta. Tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo. ¿Estamos de verdad con Dios? ¿Disfrutamos de las bendiciones de Dios? Si no lo tenemos a Él, no. ¿Entienden la relación? ¿Entienden esa comunión íntima con Él? Dios quiera que como María encontremos la mejor parte. Porque es relación con Jesús y relación con el Padre. Con los dos.
Terminamos la semana pasada en 1 Corintios 1, versículos 8 y 9. Rápido. Miren, qué hermoso. Ahora en el Nuevo Testamento dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. No pasen, déjenlo en el 8. Está dándonos la promesa de que el día del Señor, cuando Cristo venga, nosotros vamos a ser hallados irreprensibles. Que no que seamos perfectos, sino que no va a encontrar el Señor ninguna falta, porque vamos a tener esa comunión íntima con Él. ¿Entienden? No porque no pequemos, sino porque realmente estamos... hoy está nuestro hermano Gil y Bárbara. Póngame en francés. Hoy sí. Entonces, entiendan, fíjense qué hermoso que cuando venga Jesús seamos hallados irreprensibles. ¿Amén? ¿Usted quiere hallar irreprensible? Que no tenga que recriminarle nada, echarle en cara nada, que no quiere, porque todos tenemos que enfrentarnos al tribunal de Cristo para recibir según lo que hayamos hecho aquí, sea bueno o sea malo. Qué bueno es estar en ese tribunal, ¿verdad? Y que uno tenga su conciencia limpia, ha obrado bien, ha tenido una relación con el Padre, y el amor echa fuera todo temor. ¿Amén? El que ha sido perfeccionado en el amor dice ya no tiene temor, no tiene miedo del Padre ni de nada, pero sí un temor reverente, eso siempre. Ahora, miren qué hermoso. En el versículo 9 dice, fiel es Dios. Es decir, Dios lo va a hacer. Pero miren esto, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Nos damos cuenta que al final esa comunión con Jesús nos va a permitir esa relación íntima, estrecha, ¿entienden? Con Él, de amistad, hace que nuestras vidas fluyan como tienen que fluir. ¿Entienden? Y que en el día de su venida nosotros seamos hallados irreprensibles. Miren, para entenderlo bien, vamos a primera carta de Juan, capítulo 1. Miren, vamos a leer desde el 1. Nos vamos a dar cuenta de aquí de algo importante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús es la vida. El que lo tiene a Él lo tiene todo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Él dice, la vida se nos manifestó. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Todos los muertos en Cristo resucitarán. Cristo venció a la muerte, resucitó, ¿verdad? Al tercer día murió, pero al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre. Así que si Él es tu amigo, tranquilo que tú vas a resucitar también. Tu posición legal ya está juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Amén? Aleluya. Ahora dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, eso proclamar, testificar, anunciar a Cristo, hablar de Jesús, ¿verdad? Del Evangelio. Y miren el fin, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo. ¿Con quién? Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, por si alguien no lo sabe. Podemos tener comunión con el Padre y con Jesús. Le puede usted dar gracias a Jesús y le puede usted dar gracias al Padre. Gracias al Padre por enviar a Jesús y gracias a Jesús por morir por mí. Podemos tener comunión con el Padre y con Jesús.
Y miren lo que dice el versículo 6. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Miren cómo nuestras vidas dependen. Nuestro gozo depende de esa comunión con el Padre. Ahora, aquí hay algo muy importante. Esto es necesario un poquito explicar. ¿Por qué dicen, esto os anunciamos para que vosotros tengáis comunión? Dice, comunión con nosotros. Pero nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. ¿No será que si primero no estamos conectados a la fuente principal de vida, nuestra relación vertical con Dios y con Jesús, es imposible que nosotros podamos tener una comunión, relación de amistad, amor entre los hermanos? Eso es lo que quiere explicar el apóstol. Porque quiere darle importancia a las dos cosas. Las dos cosas son importantes. Para Dios las dos cosas son muy importantes. La comunión entre nosotros, esa es la constitución de la iglesia del Señor. Tan importante, el cuerpo de Cristo. Pero para que todo fluya, estemos bien conectados, bien concertados entre sí, unidos por las coyunturas, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Amor. ¿Y de dónde viene el amor? De la fuente principal. De que tú estés conectado a la fuente principal de vida, de amor, de gozo. Usted quiere gozo, quiere amor, quiere los frutos del Espíritu. ¿De dónde vienen los frutos del Espíritu? Sin la comunión con Él, no puede haber comunión entre los hermanos. Las dos cosas son importantes, pero la principal es con el Padre y con el Hijo. Entonces de ahí vendrá una comunión sana, una relación de amistad, de confraternidad entre los hermanos. Esa es una iglesia saludable. Ahora, otra cosa que me llama mucho la atención aquí, fíjense, es que dice que esto os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión es con Él. Así que el fin, el fundamento de la predicación, esto os anunciamos para qué. Dice, esto os anunciamos para qué. O sea, el fin de la predicación, de dar testimonio, de predicar el Evangelio es comunión. Dice que es comunión. ¿Es importante? Es comunión. No dice para que os salvéis. Está hablando de la parte primordial de la salvación. Y es la comunión. ¿Entienden? Relación. Porque comunión es eso. Relación, koinonía. Relación estrecha. Amistad, confraternidad, participación. Eso es hermoso. Ya me gustaría a mí tener amigos. Los pocos que tenía los tuve del mundo. Quisiera tener amigos verdaderos. ¿De dónde los voy a sacar? Pues ahora deberían de ser de la iglesia, porque somos, ¿saben por qué? Porque tenemos en común algo, y es a Cristo, la fuente principal. Eso es comunión. Hay algo en común que nos une. Eso es comunión. Hay algo en común que nos une. Nuestra relación tiene que estar basada en Cristo, que es el creador, el sustentador, el que sustenta nuestras vidas. Sin Él no podemos. ¿Entienden? Ahora nosotros podemos tener esa comunión. Es verdad que luego con tanto lío y tantas cosas para hacer, muchas veces no tenemos tiempo de cuidar nuestra relación con nuestros hermanos. Y tenemos que buscar, por eso yo siempre digo, aunque venimos a orar los sábados, venimos a orar. Y es lo más importante en la oración. También nos esforzamos por poner un desayuno para poder tener koinonía, no tanto por desayunar, sino por tener comunión, koinonía con nuestros hermanos, porque eso es agradable delante de los ojos del Señor. Así que al final, la salvación ampliamente, ¿cómo la vemos? Comunión, primeramente, con el Padre y con Jesús. Comunión entre los hermanos. Vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, fíjense lo importante que es la santidad, lo que estamos hablando. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Quién habitará en el monte de Jehová? El limpio de mano, el puro de corazón, el que no eleva su alma a cosas vanas, el que no jura con engaño. Santidad, santidad, porque Dios es santo, necesario.
Es necesario, es importante. Nuestra santidad. Si no, no hay comunión. Por eso en el versículo, a continuación, si seguimos leyendo en el versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay tinieblas en Él, Él es luz. Si decimos que tenemos comunión, dice, si decimos que tenemos comunión con Él, con el Padre, con Jesús, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No puede haber comunión con Dios si andamos en tinieblas. ¿Qué es andar en tinieblas? En el pecado. Cuando Jesús, que es la luz del mundo, alumbra nuestras vidas, nosotros pasamos de muerte a vida, de las tinieblas a su luz admirable. Ya no andamos, no practicamos el pecado. Ya tenemos sabiduría de Dios, de su palabra. Nuestras vidas cambian, pasan de las tinieblas a la luz. Ya no podemos volver a andar en las tinieblas, ni en las obras del príncipe de las tinieblas, sino en las obras del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, si nadie puede decir que tiene comunión con Él, si está en tinieblas, si anda en tinieblas, si está practicando el pecado. Es imposible tener comunión así. Por eso Jacob, y el énfasis del mensaje es que para tener el altar hay que limpiar el corazón, hay que mudar nuestras ropas sucias y hay que sacar los ídolos de nuestro corazón, que es lo que Jacob hizo cuando fue a Betel a levantar el altar. No se puede uno presentar delante de Dios sucio. Ahora, el dilema está aquí. La solución al dilema está aquí. La solución al dilema... Estamos terminando. ¿Me cree usted? No se desanime. Reanímese. Reanímese. Enseguida estará cenando. Aleluya. De gloria a Dios. Como decía Gigi Ávila, decía, sonríase que Dios le ama. Sonríase que Dios le ama. De gloria a Dios. La solución al dilema está aquí. Miren, a continuación, Dios lo resuelve todo en Cristo, para que no haya interferencia en nuestra comunión, en el altar, que esté siempre bien edificado, a pesar de que somos pecadores. Pero Él quiere comunión íntima, y de ahí va a manar nuestra vida. Miren lo que dice aquí, el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Resolución del conflicto. ¿Usted ha pecado? Lávese en la sangre de Jesús, para que pueda usted seguir teniendo comunión con Dios y con sus hermanos. Amén. Entonces, fíjense, vamos a seguir ya un poquito más. Déjeme un poquito más solo. Nos vamos preparando para adorar y así me da un margen más de tiempo. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjense, me llama mucho la atención que está hablando de que no se puede tener comunión con Dios andando en tinieblas, pero ahora habla del pecado. Entonces, claro, tenemos un tremendo conflicto si no nos resuelve este problema, ¿verdad? Si no nos da la medicina para nuestro pecado, está en Jesús. Aquel a quien adoramos, amamos. Él es nuestro amigo. Él es nuestro amigo fiel, dice una canción. Él es mi amigo fiel. No sé cuál tendrás pensada. Él es mi amigo fiel. O la que tú tengas pensada, no te preocupes. Que Dios te guíe. Gloria a Dios. Fíjense qué hermoso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda... Recuerda, Jacob para ir a Betel y levantar ese altar a Dios, dijo, hay que limpiarse, hay que mudar nuestros vestidos, hay que sacar nuestros ídolos. No podemos levantar un altar al Señor. Y ahí fue donde encontró a el Dios de la casa de Dios. Amén. Ojalá nosotros encontremos ese Dios vivo, que sacia, que llena. Dios no es algo utópico, Cristo es real, no es una cruz. Aleluya. Él está vivo, Él está vivo. Cristo no está muerto,
Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Cristo no está muerto, está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, está vivo. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en todo mi ser. Aleluya, dale gloria a Dios, dale alabanza. Aleluya. Cristo está vivo. Él nos limpia de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, amado. Pero tenemos la posibilidad siempre de ir al trono de la gracia, amén, de tener íntima comunión con el Señor y disfrutar de esa relación con Dios. Dios quiere ver los altares, los quiere ver reedificados en nuestras vidas, amén. Y que disfrutemos del Padre, que disfrutemos de esa comunión con el Padre y con Jesús. No seamos insensatos, seamos el tercer hijo que ahí no pone. Yo os propongo algo. Vamos a ser el tercer hijo que no pone en la parábola del hijo pródigo, porque nos pone los dos que no tenemos que ser para que nosotros ya digamos, no, pero eso no lo vamos a hacer. Vamos a ser un hijo diferente, amén. Un hijo que disfruta del Padre, que como el Padre le dijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo, que tú consideres a Dios, que tú estés con Dios, como Él está contigo, que permanezcas en Él, que lo disfrutes a Él. Y el Señor te va a bendecir, amado, te va a bendecir porque Él nos ama. Amén, aleluya. Tú pienses y que escuches mi clamor. Es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas, me asombra. Y eres mi amigo fiel.
amigo fiel, tu amigo soy. Y eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Amén, amén, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Gracias, Dios Padre. Gracias por todas las cosas que tú has hecho por nosotros, Señor. Todo lo has hecho hermoso. Todo lo que haces tú, Señor, es hermoso en gran manera. Qué bueno es descubrir a ese Dios que es amigo fiel, que es Padre, que nos ama, que siempre está con nosotros, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, que se duele también cuando sufrimos, que llora con los que lloran, que se ríe con los que ríen. Esa relación de amistad es la que queremos tener contigo, Señor. Ayúdanos a reedificar nuestro altar, que esté saneado, Señor, que todo esté bien contigo, Señor, que no pasen los años y no nos demos cuenta de ese Dios hermoso, vivo, verdadero que tenemos, Señor. Gracias, papá. Gracias por tu palabra, Señor. Que podamos guardarla en nuestro corazón, Señor. Que busquemos esa intimidad, esa comunión íntima contigo. Vivir en santidad, Señor. Que no haya nada que nos se pueda separar de tu amor, Señor. Ya está esa promesa dada en la Escritura por medio de Cristo Jesús. Nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Solamente nosotros mismos, si nos alejamos de ti, si permitimos que el pecado entre en nuestro corazón, Señor, y nos alejamos de ti, Señor, y endurecemos nuestro corazón, entonces empezamos a andar en tinieblas y ya perdemos la comunión contigo. Que nunca eso pase en nuestras vidas, Señor. Que conservemos siempre esa intimidad, que nos guardemos en santidad. Por eso tu palabra lo dice, Señor, lo recalca. Que seamos santos como tú eres santo, porque entonces perdemos lo más importante. Y ese es a ese Dios vivo, que refresca nuestra alma, que nos da refrigerio, Señor, en los tiempos de angustia, que nos ayuda en todas nuestras tribulaciones, que nos fortalece cada día, que nos reanima, nos vivifica, nos da aliento, nos da paz, nos da gozo, nos da alegría, Señor. Estas cosas que nos has hablado es para que el gozo del Señor esté en nosotros y el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Gracias, Señor. Nos llevamos la palabra en nuestro corazón para vivirla, Señor, que no descuidemos nuestro altar, que entendamos que no hay nada más importante en la vida, Señor, que nada es tan importante para robar nuestro tiempo con Dios, que seamos conscientes de tu presencia, Señor, que mientras andemos oremos, que mientras trabajemos oremos, te alabemos, Señor, que aprendamos a caminar contigo, Señor, para que estemos siempre contigo, así como tú siempre estás con nosotros, como tú le dijiste al hijo que se quedó en la casa. Gracias, papá, Señor. Recibe toda la gloria, Señor. Levanta un pueblo sabio y entendido, que te ame con todo el corazón, que busque tu presencia, que te ame a ti por encima de todo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén, aleluya. Nos saludamos y despedimos en el nombre de Jesús.